Muy buenas noches. En los últimos días, ya meses, hemos oído mucho sobre este asunto del nearshoring, una estrategia que están empleando las compañías para fabricar sus productos más cerca de los mercados donde los venden. México ahora está cobrando mucha visibilidad en comparación con China, que durante años fue uno de los destinos preferidos de las inversiones para estas actividades de manufactura y de industria. Para hablar realmente de qué tamaña es la oportunidad del nearshoring y cuáles son sus límites, saludo a Blanca Heredia. Blanca, buenas noches. Buenas noches, Leo, Sabino, Luis. Sabino Bastidas. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Blanca, Luis. Y Luis de la Calle. ¿Qué hubo, Leo? Sabino, Blanca. Buenas noches. Pues es obligado que empiece Luis Sin de duda. la Calle, ¿no? Sin Porque duda, es sin como duda. Lleva más. Me echa mil toros siempre. No, siempre, no es cierto. No. Pero este toro nearshoring, casi lo anunciamos nearshoring. Exacto. 555 torero de la 4 calle. años y medio, ¿no? Sí te lo tenemos que lanzar a ti. A ver, yo creo que es importante que empieces explicándole a la audiencia el concepto de nearshoring, porque oímos mucho la palabrita, pero ¿qué es realmente? En los flujos de comercio exterior existe, digamos, la globalización, que es el comercio entre todo el mundo, Sí. y la regionalización, que es el comercio generalmente en bloques, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, lo que se ha vivido en los últimos 30 años es un impulso muy grande de la globalización por la incorporación primero de China al comercio mundial y después de la India, que eran dos países muy grandes que estaban un poco aislados del comercio exterior Sí. por razones históricas, ¿no? Entonces el mundo se globalizó y ahora vamos a ver un poco el siguiente paso, que es globalización sí, pero no tanto. Y entonces va a haber un nuevo énfasis, ya lo hay, en la regionalización, ¿no? Sí. Que es las regiones, los bloques, van a primar sobre la globalización. Ahora es una cosa de grado. O sea, no es que la globalización vaya a desaparecer, Sí, sí. como tampoco desapareció antes la regionalización, Sí. sino que ahora vamos a tener un poco más de regionalización y menos de globalización. Y se aceleró por dos razones fundamentales. Una, COVID, La porque pandemia. COVID desnudó la debilidad que te genera no tener cadenas de suministro diversificadas. O sea, si solamente hay un proveedor de vacunas y ese proveedor no puede producir, pues te quedas tú sin vacunas, por No, decir o sea, un ejemplo, ¿no? Se perdieron miles de millones de dólares en Estados Unidos porque insumos y productos se quedaron atorados En China, porque en China tenía el Claro. problema. Bueno, entonces, digamos, ese es un efecto. Pero el otro efecto, que es un efecto más de largo plazo, es que las empresas, como decías en la introducción, en los últimos 30 años, las empresas de manufactura grandes han invertido 60, 70% de su maquinaria y equipo en China. Entonces, hoy tienen una exposición al riesgo chino que es elevada. Sí. Entonces, ahora tienen que diversificarlo. Y esa diversificación no necesariamente implica que van a cerrar la planta en China, sino que la próxima ya no la van a abrir en China. Y entonces la pregunta es, ¿dónde la van a abrir? Sí. Y en esa competencia es la que estamos. Lo natural, digamos, es que la abran en Vietnam, en Indonesia, ¿no? En Tailandia. Son vecinos, Sí, sí. hay una integración vertical, pero México es un país altamente atractivo porque tenemos algunos componentes que nos hacen especialmente atractivos, potencialmente muy grandemente atractivos, si hacemos las cosas bien. Eso sí. Y el hacemos atractivo de las México, cosas. Leo, sí. está relacionado, uno, con el hecho que tenemos una integración en América del Norte, Sí. que esa integración es cada vez más profunda y cada vez va a ir más lejos. Y lo vemos incluso en este gobierno, y lo vimos también incluso en el gobierno de Donald Trump, Sí. que eran gobiernos, digamos, inicialmente no inclinados a la integración. Sí. La segunda cosa es que México tiene una demografía relativamente favorable, ¿no? En el sentido de que somos más jóvenes que las economías asiáticas, mucho más jóvenes que las europeas, y Estados Unidos también tiene una demografía que no es poco atractiva. Entonces, América del Norte tiene un potencial. Y después en América del Norte tienes la innovación, Sí, sí. el capital y hoy en día la energía, También. que antes no se tenía tanto. O sea, antes, hace 15 años, el gas natural era más barato en Asia que en América del Norte, y ahora América del Norte tiene el gas natural más barato y más abundante del mundo. ¿Por el fracking? A raíz del fracking, el precio del gas en América del Norte está en $2.5 por millón de BTUs, y en Asia está en 6 y en Europa Bueno, está arriba de 20. Uf, sí, sí. Bueno, ¿dónde va a ser la producción? Bueno, pues muy sencillo. A ver, lo que nos está diciendo Luis es que están puestas las condiciones para que haya un boom económico en México
por el nearshoring. Creo que lo Bueno, interpreto. o sea, digamos, pero a mí lo que me importó mucho fue la frasecita, si hacemos lo correcto, ¿no? Muy bien. O sea, habría que abundar en eso. Porque yo también estoy convencido de que tenemos graves problemas de infraestructura, por ejemplo, para recibir tantas empresas. Y ya lo estamos viendo. Blanca. Efectivamente, la relocalización y todas las fuerzas que han impulsado el que las empresas quieran relocalizarse, básicamente fuera de China y en general fuera Sí. de Asia, primero hay que decir, complementando lo que decía Luis, el conflicto comercial y el conflicto general entre los Estados Unidos y China. Así es. Trump, el presidente entonces Trump, le impuso aranceles a las importaciones chinas y eso encareció la producción de muchos bienes que tienen muchos de sus componentes vienen de China. Y Biden no se los quitó. Efectivamente. Eso se complicó aún más y se reveló toda la parte, digamos, de riesgo que supone el tener cadenas de suministro, no solamente, digamos, donde tienes un solo proveedor, sino tan lejanas. Porque puede pasar cualquier cosa, se interrumpe la posibilidad de ese comercio, por ejemplo, con China, y pues eso te da en la torre a ti para producir cosas que necesitas importar de China. Eso nos ha colocado por nuestra geografía, por la existencia de un tratado de libre comercio de América del Norte, diría yo también por la estabilidad macroeconómica que tiene México, lo ha vuelto una opción interesante. Antes de pasar a qué es lo que sí deberíamos de hacer, quisiera simplemente apuntar algunos elementos con respecto al tamaño de la oportunidad. Sí. La verdad es que no tenemos buenos datos para saber de qué tamaño es esa oportunidad. En un artículo reciente en una revista especializada en negocios, Sergio Silva, del Banco de México, hizo un apunte, me parece muy importante, sobre que en realidad los datos que tenemos sobre inversión extranjera directa nos dicen cuánto entra, pero no a qué se va. Y esto nos genera dificultad para saber con precisión de qué tamaño de oportunidad estamos hablando, qué tanto efectivamente, por ejemplo, el 12% que aumentó la inversión extranjera directa en 22 vis-a-vis 21, ¿es efectivamente relocalización? ¿Es nearshoring o no lo es? No es tan fácil saber de qué tamaño es, pero a grandes rasgos hay digamos, de las estimaciones disponibles, me pareció, y consultando a algunos expertos, que la que pudiera sonar razonable es que para México el nearshoring representara una oportunidad de unos 30 a 35 mil millones de dólares a lo largo de varios años. De inversión extranjera. De inversión extranjera directa. ¿Sí? Cuando ahorita estamos en qué? 35 mil millones. Ese es el punto que quería doblarlo? yo. Pero eso es al año. México recibe al año Dices tú, 30 o 35 al año, recibimos en promedio. Y la estimación del Banco Interamericano de Desarrollo es que el nearshoring nos ofrece en los próximos años otros 35. Otros 35, o sea, un año más, digamos, en unos 3, 4 años. O sea, sí es importante, pero ojo, tampoco es el Tratado de Libre Comercio. Quiero decir, o sea, no es tampoco sí es una gran oportunidad, pero hay que dimensionarla. Primero necesitamos mejores datos para poderla dimensionar mejor. Sería bueno que pudiera la Secretaría de Economía hacer alguna encuesta al respecto, que nos diera mayor claridad con respecto a dónde se está yendo, cuáles son justamente, a dónde duele, dónde no están encontrando lo que requieren, y también podría ser, desde luego, INEGI. Déjame paso, sacó BBVA, la unidad de investigación, Santander, BBV, sí han sacado BID, análisis sobre el tema del nearshoring, y el de BBVA lo pone, no es un quantum leap, ¿no? O sea, no va a ser no es un salto cuántico, pero sí es viento favorable, ¿no? O sea, sin duda, aunque hay que ser cautelosos, O sea, es una buena oportunidad, pero ojo, no la sobrevendamos. Sí, ¿no? y ojo nada más, lo que decía yo antes con los datos, Luis, corrígeme por favor. A mí me parece, por ejemplo, que el estudio de Santander está un poquito, en fin, También Morgan Stanley acaba de sacar unos. La verdad es que hay que ser cuidadosos. Yo sería más bien de restarle un poquito. Por eso, pero lo interesante es que todo el mundo está hablando del nearshoring. Todos los bancos, las instituciones que tienen que ver con economía, todos están hablando del nearshoring, todos están tratando
precisamente de dimensionar su verdadera oportunidad, Sabino. Yo me regresaría un escalón un poco a lo que estaba tratando Luis, porque ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de nearshoring? No es nada más un tema de que las empresas se levantaron una mañana y dijeron, ahora, ¿qué tal si nos recolocamos acá? No. O sea, es un tema geopolítico, de 100%. Seguridad nacional, 100%. de implicaciones del Estado frente a la eficiencia del mercado. Aquí es donde creo que empiezan las diferencias, en donde no lo haces porque es más rentable. Sigue siendo quizás más rentable tenerlo del otro lado del mundo en China. Sí. Pero el shock económico que tuvimos con la pandemia, pero sobre todo la tensión geopolítica que está entre China y Estados Unidos desde hace 10 años, que ha venido escalando y que está adquiriendo tintes de otro corte, en donde ya nos amenazamos en Taiwán, en donde tenemos un tema militar, en donde se tiene un tema geopolítico mayor, y creo que la dimensión de seguridad es el principal criterio para poder aprovechar correctamente la oportunidad. 100%. Entonces, si entendemos que es un problema de seguridad nacional del principal inversionista en el mundo, que son los Estados Unidos, y que Estados Unidos ha decidido cambiar parte de su proceso de suministro por razones de seguridad nacional. Como en semiconductores. Claramente, a ver, si tú tienes el chip que lleva tu misil tierra-aire y lo hacen en Taiwán, que es un lugar que está enfrente de quien puede ser eventualmente te puede generar un bloqueo, puede ser tu rival o tu adversario, pues estás equivocado estratégicamente. Cualquier militar viendo el mapa diría, trátelo para acá, no vas a tenerlo ahí. Y experiencias que se han tenido recientemente. La experiencia del gas alemán, que se trajo desde Rusia y que en esta crisis de la guerra de Ucrania ha generado de las polémicas de seguridad nacional más importantes de los últimos tiempos, porque una potencia como Alemania se equivocó en la manera de garantizar el suministro de gas teniéndolo desde Rusia. Entonces, si el criterio es seguridad, la oportunidad para México es en la medida en que se inserte en la estrategia de seguridad nacional y geopolítica de los Estados Unidos. ¿Qué está? Y evidentemente, pero ¿cómo te reinsertas? Porque ahí es donde empezamos a hacer las cosas nosotros, en donde nos podemos equivocar. O sea, el perfil de un presidente de la República que sepa promover ciertas políticas públicas, que se sepa insertar, es un buen momento, pero dependerá de todas las políticas que lleves a cabo. Dependerá de la capacidad que tengas. Hay que aprovechar la oportunidad. Y de la capacidad que tengas realmente de generar las condiciones de infraestructura, todos los lugares comunes que ya sabemos, desde la seguridad jurídica para temas intelectuales. Electricidad. Los temas de propiedad intelectual, los temas de medio ambiente que les empiece a importar a las empresas de manera clara, porque ahora tu huella de carbono es parte de tu portafolio. Las decisiones que tienes que tomar en materia de seguridad pública, el saber que tienes una región tomada por cárteles de la droga, todas esas decisiones de seguridad implican en una decisión de toma de negocios que es más allá del análisis político de quien quiere estar bien enterado. Muy bien, a ver. Nada más para terminar, a Luis le pasará que ahora te preguntan cómo están las cosas en México y cómo va a cerrar el gobierno de López Obrador, pero no es una decisión de paisaje, es una decisión en donde un tomador de decisiones le va a poner la siguiente planta o no al país. Entonces, ya importan las señales políticas, qué tan fino hilamos como gobierno, ¿no? Ahora, Luis, de hecho vino el presidente Biden y el secretario Blinken y ambos nos invitaron a participar en el proceso de sustitución de importaciones de semiconductores y electromovilidad. Le van a meter dinero el contribuyente de Estados Unidos. Entonces está eso, está lo de China y Estados Unidos, está lo de el tema del nearshoring para muchas empresas, en fin. Tendríamos que ser muy brutos, Luis, muy brutos. O el próximo gobierno, déjame ponerlo así, tendría que ser muy bruto para no aprovechar esta oportunidad. ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, lo pongo, ¿están de acuerdo o no? O sea, ¿están dadas las condiciones para revertir el bajo crecimiento económico de México? La pregunta que todo el mundo se hace, que es la que estamos abordando, es ¿de qué tamaño es esto? Sí. Entonces está desde que es un salto cuántico hasta que es nada más un viento de cola. Sí. El resultado del nearshoring, el tamaño depende única y exclusivamente de lo que haga México. Muy bien puesto, yo estoy de acuerdo. O sea, esto es una cosa, mira, yo por mi experiencia profesional, mis años, me ha tocado vivir 4 momentos México. El del TLC, así se les llama Mexico Moment, ¿no? Sí. El TLC, luego la llegada de Fox, luego las reformas estructurales de 2013 y ahora este. Sí. Este es más fuerte.
¿Que todas? Que todos. ¿Que el Temec, el NAFTA original? Sí. O sea, en el sentido de la Mira. tensión. O sea, cuando tú ¿El viajas sentido a del qué? De la tensión que hay. Cuando tú viajas a Nueva York o a mí yo estoy en ese circuito. Sí, ¿verdad? sí. El número de gente que te busca, las empresas que dicen, oye, quiero explorar irme a México, esto es muy grande. Porque los otros eran un poco de saliva, ¿no? Decir, oye, México se está modernizando y México era el que llegaba y tocaba la puerta, quiero ser parte de América del Norte. Ahora, como dice Leo, vino el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, de Trudeau, y dijeron, México, quiero que te subas. Sí. Y quiero que te subas a la alta tecnología. No que te subas a poner cierres ni botones. ¿no? Sí, Empaquetados, ¿no? Súbete a lo difícil. Sí. Porque ahí es donde vamos a estar Que nosotros. ya estamos en la bueno. industria automotriz como un jugador en esa industria clave. en esa industria somos líderes desde hace tiempo. Sí. Y por eso es muy fácil que digamos que se venga Tesla. ¿no? Sí. Pero te están proponiendo una cosa que es un poquito más sofisticada. Y para que tú tengas entonces éxito y el éxito sea grande y no sea 35,000 millones, sino mucho más, Sí. y entonces sea catalizador de desarrollo, necesitas comportarte a la altura, por decirlo de alguna manera. ¿no? ¿Qué implica eso? Porque vamos a llegar a Estado de Derecho, ¿verdad? O sea, vamos a repetir las mismas cosas que venimos repitiendo desde el TLC. Pero yo creo que hay cosas muy puntuales. A ver, electricidad. Bueno, yo creo que yo lo pondría en 4 órdenes A de ver. cosas. ¿no? Lo primero es logística. Sí, O sea, near significa cerca. sí, Entonces, si tienes una frontera que funciona mal, pues estás lejos aunque estés cerca. sí. Si no tienes buenos aeropuertos y buenas carreteras y buenos ferrocarriles, y si te asaltan en las carreteras, pues estás lejos aunque estés cerca. Entonces, México, prioridad número 1, la logística. Logística. Primero- Eso pasa por inversión pública Y privada. y Ambas, privada. ambas. Ok. En otros gobiernos, en este no está No, haciendo... en este No, gobierno este no ha gobierno habido- ya se acabó y no va. No, O sea, no. se requiere grandes montos de inversión, que también son una oportunidad, por cierto, porque lo vemos como un problema. No, construir un aeropuerto cuesta, pero no es un problema, es una oportunidad si lo haces bien. Segunda cosa que necesitas, energía. Y la energía tiene que ser abundante, barata, Y limpia. limpia y diversificada. Sí. O sea, no puede ser solamente una fuente de energía. Eso requiere el concurso del sector privado Sí. y el concurso del sector público, de una manera muy importante. Entonces ahí se requieren cambios muy serios de la política que está siguiendo hoy en día este gobierno, Sí. que es insuficiente. En tercer lugar, necesitas una apuesta a favor de la tecnología. Y eso implica reformar el sistema educativo mexicano, como discutimos el otro día. Pero ahí Bueno, sí. pero eso es. Hay que empezar, hay que O empezar. sea, pero y los resultados son mucho más rápidos de lo que la gente piensa. Porque pues, o sea, no se trata nomás de que los niños aprendan matemáticas y español, como discutimos, sino que el trabajador tenga las habilidades y el trabajador es capacitable. Por cierto, no esperemos mucho ahí del Estado. A mí me pareció, el otro día visité San Luis Potosí, me contaron lo que está haciendo la BMW en materia educativa en las preparatorias, precisamente pues diciendo, a ver, vénganse, nosotros les enseñamos aquí para que sean trabajadores altamente La calificados. BMW se llevó 6 meses a sus trabajadores a Alemania Sí, y se quedaron sorprendidos cuando regresaron a México de la velocidad a la que los trabajadores mexicanos pueden adaptarse mira. a los... Pero están preparando chavos. Por ese eso. es el Bueno. tema. No es que el Estado está dando solución, es que las empresas dijeron, a ver, yo lo arreglo, denme Se chance. requieren yo lo ambos, arreglo. el Estado ¿No? y los privados. Pero bueno, Sí. ahí necesita todo obviamente el CONACYT hay que reformarlo Sí, al 100%. ¿no? Y necesitas la otra pata de esto, que Sabino dice que es un tópico, es el Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho sí es muy importante. No, claro. Y en el Estado de Derecho requieres... el presidente dijo el lunes que en su herencia quería que no hubiera reguladores. Bueno, eso mata al nearshoring. Sí, claro. Porque si tú tienes una ventaja comparativa en turismo, necesitas categoría 1. Si tienes ventaja comparativa en agroindustria, necesitas que Necesitas un Cenesica, porque es un gran exportador, pues sea una Cenesica de excelencia. Si tienes ventajas comparativas en dispositivos médicos y en farmacéutica, en biología molecular, Y en necesitas la a COFEPRIS. Claro. Y si necesitas energía, necesitas que funcione la CRE. Sí. Sí. Por cierto, se llama política industrial, ¿no? Correcto. No, se llama hacer las cosas de tal suerte que generes estos flujos de inversión. Se llama Estado. Que es parte del Estado Bueno, de Derecho. es que tienes fallas de mercado Las que te instituciones, llevan. Sabino, lo que tú Exactamente, siempre has las argumentado. instituciones del Estado, por eso claro, de claro. lo que estamos Las instituciones del hablando. Estado. Se necesita Estado, claro. Se necesita sí, un Estado, yo y se también necesita un creo. Estado que sea promotor Para de arreglar estas las cosas. fallas del mercado, Sí, porque sin duda. son muchas las Para fallas del promover mercado. estas cosas que son Así tan es. importantes, y eso es lo que te va a permitir apostar a favor de la tecnología. Porque, decía Blanca,
con mucha razón, que Donald Trump puso el tema de China en la mesa como si fuera una discusión sobre el déficit comercial. Sí. Esa no es la discusión. Esta es una competencia por el liderazgo tecnológico. O sea, lo que está compitiendo América del Norte es por el liderazgo tecnológico, que incluye el liderazgo tecnológico en el ámbito militar. Sí. Entonces, si México quiere participar, necesitamos ser líderes tecnológicos. Y eso implica ingenieros... Bueno, pero ya lo dijo aquí rapidito. Esto es un cambio de país, lo que está diciendo. Leo, pero si lo hacemos bien, esto es un catalizador. No, y nos convertimos en un país ahora sí desarrollado, si se hacen esos cambios. Sí, la verdad. Vamos a ver, yo confío, espero que tengan razón. Sí. Yo sería un poquito más conservadora. Los datos que he estado viendo no veo que sea, pero sea lo que sea, estamos hablando es del una futuro, oportunidad. no de lo de ahorita, estamos hablando del futuro. Okay, pero hay sin duda una oportunidad. ¿Sí? Hay una oportunidad importante. ¿Cómo aprovecharla? Para mí yo no puedo dejar de pensar en China, en ver si hay cosas que le podemos aprender a China. Seguramente no muchas serán transportables, pero ustedes quizás, bueno, yo lo supe hace relativamente poco, que cuando Deng Xiaoping abre la economía china y impulsa todas las reformas que llevaron al milagro chino, mandó un equipo de burócratas chinos a recorrer el mundo a pescar ideas que le pudieran ser de utilidad. Sí, vinieron aquí. Y vinieron aquí y de aquí sacaron la idea de don Antonio Ortiz Mena de la maquila. Sí, claro, tú ya lo habías contado. Yo viví eso, a mí lo estuve presente cuando lo contó el presidente de China. Sí. Ah, bueno, pues efectivamente creo que hasta nos lo contaste. O sea, la pregunta es, ¿por qué China hizo tanto más con ese programa inventado por los mexicanos de lo que los mexicanos? Porque creo que es incomparable lo que han logrado los chinos vis-a-vis lo nuestro. Y me parece que la clave, y ya no voy a abundar, ya dijo Luis cuáles serían las condiciones, pero creo que hay una pieza que quisiera poner sobre la mesa, sin la cual el tipo de crecimiento que a mí me gustaría ver impulsado a partir de esta oportunidad, más dinámico y sobre todo mucho mejor repartido, ¿sí? Es contenido local. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú no logras que lo que hoy estás importando para producir el Tesla, por ejemplo, poco a poco vaya sustituyendo eso que importas por cosas hechas en México, es dificilísimo imaginar que eso realmente va a generar la proveeduría, riqueza. Lo que llaman. Sí, porque al final, ¿qué es lo que te va a producir? Mayor crecimiento incluyente, empleo. ¿Cómo se genera ese empleo? Pues que haya más fábricas en México que produzcan más variedad de cosas, mayor calidad de cosas, mayor sofisticación de cosas. Entonces, si nosotros, para resumirlo, yo creo que es la gran diferencia entre China y México. México se quedó, digamos, muy abajo de las expectativas, sobre todo en su momento el TLC, de ser básicamente maquilador. Recibimos mucho dinero, aquí ensamblamos y exportamos. De eso, la derrama nacional es relativamente poca. Y además, si lo vemos en el mapa, pues hubo más derrama arriba, en el norte, en el centro y al sur, pues ya llegó casi nada, prácticamente nada. El empleo depende del contenido local. Y para eso necesitas política industrial. Necesitas política industrial inteligente y además de nuevo tipo, porque el Tratado de Libre Comercio... Ahí yo es donde empiezo a tener problemas, porque cuando hablan de política industrial en México, siempre los gobiernos acaban dándole subsidios a sus amigotes y se acaba haciendo un tema de rentismo. Usted revela la edad en la que estudió. Yo creo que podemos ya... ¿Que es la misma que tú? Pues sí. Éramos coetáneos, querida. Pero tú te compraste el rollo más que yo. Entonces... ¿No? A ver... cuando se hace política industrial en México... A ver, depende a quién le pregunte. Si ve el caso de Corea, el caso de China, muy raro. A ver, y te quiero decir, ya, no discutamos eso, porque creo que es una discusión ideológica tonta, boba, no útil. Sí. Los Estados Unidos están haciendo, en un sentido, claramente, regresando a la política industrial. Todo lo de semiconductores, por ejemplo, es que además nunca se ha agotado el Internet y mucho de la alta tecnología derivó de inversión pública norteamericana que después sirvió de plataforma para potenciar inversión privada. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué se requiere para que no acabe siendo el desastre que efectivamente ocurrió en México, que fue, en muchos casos, hay unos casos de éxito, pero en muchos casos fue nada más una robadera, para decirlo rápido. Necesitas un gobierno que esté altamente capacitado, sensible
a las oportunidades y a las restricciones en diferentes partes del país, que cuente con instrumentos técnicos y que haya zanahorias, pero también castigos. O sea, yo te voy a dar la oportunidad de, con ciertos beneficios, digamos, que tú pongas tu planta para proveerle de insumos a Tesla, pues me cercioro de que si cumples, te la pongo difícil, te la pongo, por ejemplo, como lo hicieron los coreanos, todos los asiáticos. Tú tráeme divisas. Tú no nomás me cuentes cuántos disquempleos estás generando. Tú a ver cuánto exportas. Esa es la prueba de fuego. Para eso se necesita, y ya se nos está acabando el tiempo, tienes que concluir tú, pues en este estado. Y ahí está, creo, el principal límite. O sea, tenemos un estado que, por cierto, durante este gobierno supuestamente de izquierda, tú decías un gobierno capacitado. Oh my God. Yo creo que no hemos avanzado ahí. No, al revés. Hemos retrocedido de manera importante con esta lógica de que hay que pagarle 3 pesos a los funcionarios públicos, ¿no? Y no solo eso, hay muchas otras cosas. ¿No? Yo creo que no hay que minimizar porque todavía queda un tiempo en el sexenio. Le quedan 572 días a esta administración. ¿Con cuántas horas? No lo veas en días, velo en mañaneras. Faltan 390 mañaneras. O sea, tienes ahí varias oportunidades, Leo. 389, sí, Leo será citado en varios. Oh, bueno, pero, a ver, este tiempo que falta no es un tiempo que podamos desperdiciar. Porque si en algo coinciden todos los expertos en materia de nearshoring, toda la gente que está estudiando este tema, esta es una ventana de oportunidad que puede ser muy restringida en términos de tiempo. Muchas decisiones tenemos que tomarlas en este momento. Y estamos dando por descontado un poco los mercados y las empresas están diciendo, bueno, ya se acabó el gobierno de López Obrador, pensemos en lo que viene del futuro. Pero estos meses son muy importantes. Y pueden hacer mucho daño. Y pueden afectar, porque la pregunta que se están haciendo los analistas respecto a México, y te lo vienen y te lo preguntan, es ¿cómo va a cerrar este gobierno? Sí. O sea, ¿va a cerrar como va y más o menos así? ¿O va a cerrar dando un bandazo? ¿O va a tomar decisiones populistas? Y hay un dato clave que es la famosa cláusula tácita democrática, ya no tan tácita después de Temec, en donde si nosotros le movemos a la democratización del país, le movemos a la política, le generamos incertidumbre a los mercados de la sociedad, hay gente que no va a tomar esas nuevas decisiones. A ver, la democracia les vale un pepino, lo que les importa es la estabilidad política. No es que por eso le meten lana a China. Pero no es que les importe un pepino. O sea, el que puede haber inestabilidad. Medio pepino. Medio pepino. No. A ver, yo no lo veo así. ¿China cuánto les importa la democracia? Yo no creo que el caso de México les esté importando un pepino. A mí me parece que no. Yo creo que el tocar la famosa cláusula democrática en el caso de México, lo que estamos haciendo, el plan B, te lo están preguntando, lo están consultando a los analistas políticos y económicos. Pero por hasta dónde va. Por la inestabilidad que puede generar. Por la estabilidad. Por eso. A ver, pero es la democracia. No. Tú puedes tener gobiernos tremendamente autoritarios sin molestar. Es verdad. El prismo clásico es verdad. Y muchas veces vienen inversionistas que te dicen, oye, es peligroso invertir en México, y volteas y le dices, oye, tú inviertes en Rusia, no seas malo, es más seguro que invertir en Rusia. Pero de todas maneras, en este momento el comportamiento de un líder populista errático frente a un demócrata civilizado puede cambiar muchas decisiones. Por cierto, es que lo vimos en lo de Tesla, ¿no? Que ya iba el presidente, ya estaba metido en su cuchara y afortunadamente reculó, ¿eh? Y vean la foto de ayer. Porque yo creo que Elon Musk le dijo, oiga, a ver, ¿es ahí o no es? Y ve la fotografía de ayer en donde está sentado medio gabinete enfrente de los funcionarios ya de segundo nivel de Tesla con el presidente López Obrador, diseñando una política industrial sobre la rodilla. O sea, lo que nos falta es tener una política industrial estructurada, sistémica, decir cuáles son las reglas claras para cualquier jugador, que cualquiera que quiera venir a México, que no sea el compadre, que cualquiera que pueda venir a México pueda tener eventualmente ciertos beneficios o ciertas condiciones. Algunos compadres sí funcionan bien. No es cierto. Pero generalmente muy mal. La clave, como tú dices, son las reglas, ¿no? Ya si es compadre o no compadre, que se le apliquen las mismas reglas. O sea, en lugar de hacer la política industrial ayer en el escritorio del presidente con medio gabinete, con el grupo Tesla, yo quisiera ver la política industrial en blanco y negro diciendo, este es el proyecto industrial de este país para el nearshoring, vénganse a México, me voy a ir a promover, y mi secretaria de Economía aquí está. ¿Dónde estuvo la secretaria de Economía todo el proceso de Tesla? Nada, cero. ¿Dónde estuvieron otros funcionarios? Hasta ahora acaba de aparecer el de Conagua. En fin, de esa manera, estar haciendo las cosas
Me queda claro que en Palacio se resuelven muchas cosas, caso por caso, tema por tema, pero así no se construye la ventana de oportunidad. Claro que no. Y yo difiero de la idea de que esto trasciende el sexenio. Saben que Yo ya se creo nos acabó el tiempo, pero nos queda muy poco tiempo. Yo creo que el tiempo es el factor más ¿sabes quién importante. sí le está entrando y están sustituyendo al gobierno federal en eso? Algunos gobiernos de los estados, hay que decirlo, e incluso gobiernos municipales. En el ¿no? Bajío, en el norte. Sí, la verdad. Sí, lo que pasa es que los instrumentos de los gobiernos locales no alcanzan. No alcanzan. Pero no tienen alcanzan. alguna cosa muy importante. Entiendo que una de las restricciones ahorita más fuertes es lo de los parques industriales, que ya están copados. Bueno. Y ahí sí tienen cierta No, posibilidad la los electricidad, locales. lo que decía Luis. Bueno, hace rato. pues muy interesante. Gracias, Muy Luis, interesante. Blanca, Gracias. Encantado. Sabino, qué interesante, como siempre, un privilegio en la Gracias, mesa de los jueves. Regresamos con Eduardo Guerrero para hablar lo que pasó en Matamoros esta semana. Regresamos.